Antes de la pausa ya les preguntábamos cómo usamos Instagram Blas y los mexicanos. Bueno, pues la consultora Comunicación Política Aplicada realizó un segundo estudio en el que analizan esta red social correspondiente a una quinta etapa de una investigación. Precisamente para hablarnos de los resultados que arrojó esta investigación, le damos la bienvenida al director general de esta consultoría, Luis Hurtado. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Ale. Y bienvenido, Luis. Un gusto estar con ustedes. Pues, ¿cómo usamos Instagram las y los mexicanos? ¿Con qué fines? ¿Entretenimiento, comercial, familiar? Pues fíjate que este segundo estudio que se realizó en el 2023, que el antecedente es en el 2020, antes de la pandemia, ya vemos una gran variación, porque antes de la pandemia lo utilizábamos con un fin completamente de entretenimiento, una cuestión lúdica, social. Y ahorita ya lo estamos viendo desde un punto de vista también económico. En muchos sentidos, los influencers han cobrado gran importancia en distintos terrenos. Y en ese sentido, nosotros nos percatamos que hay un cambio radical en el comportamiento. Primer punto, las mujeres siguen dominando esta red social, es algo muy interesante. ¿Hay más mujeres activas? Sí, sí. En ese sentido, desde el primer estudio que realizamos en el 2020, las mujeres dominaban esta red social y se siguen manteniendo, lo cual es muy bueno en todos los sentidos. Otro de las, digamos, de las diferencias o de los elementos que vemos que empieza a cambiar es justamente las vías de acceso. En el 2020 era principalmente el smartphone, sigue siéndolo, pero desciende. En el primer estudio que realizamos en el 2020, el 90% de las personas que accedían a Instagram eran por su smartphone. Hoy en día es el 63%. Hay una disminución. ¿Por qué? Porque las televisiones inteligentes ahora cobraron una gran importancia, por lo menos con el uso de esta red social. El tiempo también cambió. Le dedicábamos antes más tiempo, en el 2020, entre 1 a 3 horas en promedio. Ahorita es entre 1 a 2 horas. Ya no nos atrapa tanto. Ya no nos atrapa tanto. Y eso tiene que ver con el fenómeno TikTok y, por supuesto, con otras redes sociodigitales. Claro. A ver, más allá del perfil de los mexicanos, es decir, son hombres o mujeres, por ahí veía en el estudio licenciatura, es decir, gente preparada, ¿no? Es más o menos la media. Pero ¿qué subimos los mexicanos? ¿Qué compartimos? Porque desde que yo hay amigos que no escribo, no tengo ni idea dónde están. O sea, yo no hablo con ellos, pero veo sus IG stories y sé qué están haciendo, con quién están compartiendo, si salieron de vacaciones, si están estudiando. Es decir, ¿qué es lo que sube? ¿Qué es lo que comparte el mexicano a través de Instagram? Fíjate que esa es una pregunta muy buena, Guillermo, porque ha ido cambiando. Se ha mantenido las fotos de uno, o sea, de uno en el lugar. Sí, no, ya las selfies. No, ya las selfies estaban en segundo lugar en el primer estudio. Estaban en primer lugar. En este segundo estudio, quien ocupa la segunda posición son las historias. Lo acabas de decir muy bien. Wow. Hoy en día nosotros ya no estamos consumiendo tanto las selfies o las fotos, digamos, de viajes, etcétera, etcétera, sino nos estamos yendo a las historias. Y esto tiene que ver con los videos. O sea, en ese sentido, ha afectado muchísimo, digamos, esta red social TikTok al comportamiento que estamos teniendo ahora en Instagram. Ahora nosotros ya estamos haciendo, antes el contenido era más visual en el sentido fijo. Y ahora justamente con la llegada de TikTok, pues ha obligado tanto a la misma red social, a la plataforma, como a los mismos usuarios a exigir video. Y una mejor forma de estar al tanto, digamos, de la inmediatez es mediante las historias. Ese es un claro ejemplo. O sea, ya no tanto las fotografías, la foto, ¿no? La foto, que antes eran unas fotos súper artísticas y bueno, ahora son las historias, por eso el video, por la influencia de TikTok. Exactamente. TikTok está marcando, digamos, bueno, no solamente en Instagram, sino en todas las redes sociales. En ese sentido, y este es un claro ejemplo, en el 2020, pues el segundo lugar estaba ocupado precisamente por las selfies. Éramos muy dados de subir selfies y todo eso. Hoy están desbancadas y hoy en día estamos muy volcados, digamos, a la utilización de lo que son las historias y que posteriormente son los reels. Y que me parece que el contenido que se comparte como imágenes o publicaciones es muy particular de Instagram, lo que no sucede con Twitter o con Facebook. Por ejemplo, hay destinos turísticos que se promocionan como altamente instagrameables. O sea, compartimos muchas fotos de paisajes. ¿Qué más compartimos? ¿Comida, amigos, trabajo? Fíjate que esa pregunta que me acabas de hacer es muy importante. ¿Por qué? Porque hace 5 años éramos muy dados a subir comida, alimentos.
ha cambiado completamente. Ya no queremos compartir lo que comemos. Ahora lo que estamos transmitiendo es mucho nuestras actividades. O sea, estamos haciendo como un storytelling de nuestra vida. O sea, con quién estamos, qué estamos haciendo, qué nos gusta. ¿Y sí le gusta a la gente ¿verlo? eso? O sea, ¿consumirlo? Sí, o sea, porque hay muchas críticas, ¿no? Sí, claro. Hay gente que de verdad respira y sube una historia o sube un tweet que dices, bueno, o sea, ya, ¿no? O sea, pero eso quiere decir que a la gente, a la audiencia, sí le gusta saber qué es lo que está haciendo la otra persona. Sí, por supuesto. De hecho, nuestro estudio comprueba eso. Entre más nosotros transmitamos nuestra vida diaria o nuestra privacidad, son más, digamos, altamente probable que la gente lo voltee a ver. Le gusta mucho a la sociedad saber lo que hacemos en nuestra intimidad. Ya no tanto lo común o lo que todo el mundo sabemos, sino a ver qué lee Luis Hurtado en su casa, qué come. ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su casa? Sí, por supuesto. Un diferenciador, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, esos elementos diferenciadores. O en llegado un momento, ¿qué me voy a poner, digamos, para mañana? ¿Qué me voy a poner para ir al noticiero? Etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que uno dirá, ay, qué absurdo. Estoy apuntando todo, creo que porque a partir de mañana van a ver mis historias. Creo que lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo muy mal yo también. Respecto, por ejemplo, a noticias, ¿qué tanto circulan las fake news y qué tanto las personas usuarias de Instagram nos acercamos a Instagram para informarnos? ¿Ocurre o no? Sí, por supuesto, sí nos informamos, pero no es su fuerte. Instagram no es el fuerte, digamos, para los mexicanos como vía, digamos, de acceso a la información, sobre todo verídica, o sea, verdadera. De hecho, con este segundo estudio aumenta la presencia de fake news. En el primer estudio, aproximadamente un 39% de los usuarios nos decía que le habían enviado un fake news directamente, lo habían etiquetado por vía de mensaje o les había llegado por otras vías. Ahorita aumentó un 58%. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces estamos viendo pues un aumento radical en todos los sentidos. No solamente el fake news de la imagen truqueada, sino hoy en día hay muchos videos que están circulando fuera de contexto o que son completamente manipulados. Hoy con la inteligencia artificial Sí, eso no, es increíble. facilísimo. Claro. Bueno, además también veíamos otras categorías. La gente publica contenidos de cultura, de educación, incluso de venta. También la venta Por ya está supuesto. considerada en todas esas categorías. Sí, por supuesto. Es que COVID también nos dejó como resultado muchas cosas. Entre ellas el e-commerce es muy importante y muchas empresas, muchas personas vieron justamente esta vía como una fuente de ingreso, sobre todo en esta crisis de corte sanitario, por monetizar. supuesto, exactamente en ese sentido. Y ahora, pues como ya la pandemia pues ya quedó en un segundo plano, pues ya podemos salir, digamos, abiertamente a las calles, a los conciertos, a todas las actividades y lógicamente todo eso se vive en nuestras historias o en nuestras publicaciones de Instagram. Bueno, pues a publicar diferente, Memo, porque Sí. no lo A estamos partir de haciendo mañana nada bien. Voy a compartir con la audiencia qué me voy a poner para el noticiero, también qué voy a preparar de comer. Nuestro Por desayuno. supuesto, De ya verdad, es el pues, momento. muy interesante. Luis Hurtado, director general de dicha consultoría. De verdad, muchas gracias. Datos muy interesantes y elementales porque las redes sociales pues, son parte de nuestra vida. No, al contrario, Muchas muchísimas gracias. gracias. Que es la por primera estar. en muchas ocasiones. Claro, Gracias. muchas gracias. Gracias.